Tenemos la compañía de Cristóbal Linero. Desde Málaga nos visitan esta mañana y nos va a presentar el espacio. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, disfrutando y esperando de tener esta comunión ahora. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre, por acompañarnos, y te damos la bienvenida y adelante con este espacio, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces sigo adelante y compartiendo ahora. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que una vez más podemos estar aquí compartiendo este tema que me encanta, porque es un tema en cuanto a la necesidad de que nosotros podamos consagrarnos al Señor, con la necesidad de que nosotros podamos ser aquellos que somos íntegros para el propósito, para el deseo del corazón de Dios. Y qué maravilloso de que el mismo Señor Jesús, Él cogió a sus discípulos y Él los perfeccionó, Él los equipó, Él los entrenó para que realmente pudieran entregar sus vidas cuando Él sabía de que iba a irse, pero de que ellos se iban a quedar aquí y necesitaba el ser perfeccionado, el ser entrenado. Y la verdad que por eso hay estos versículos que incluso la semana pasada lo leí. Y es maravilloso cuando dice en 2 de Corintios, dice, por tanto, no nos desanimamos cuando vemos el deseo, cuando vemos la intención del corazón del Señor Jesús de que podamos ser entrenados, no nos desanimamos, dice, antes bien, aunque veamos que este cuerpo, este viejo hombre se va desgastando, no obstante, dice que el interior se va renovando de día en día. Qué maravilloso de que este espíritu interior que hoy está dentro de nosotros, necesitamos ser renovados de día en día. Por eso también decíamos que teniendo este ministerio, ¿qué ministerio? El ministerio del Espíritu funcionando, impartiéndose en todo nuestro ser y hablando a través de cada uno de nosotros, dice que teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no nos desanimamos. Así que, hermanos y hermanas, no nos desanimamos, sino al contrario, cogiendo fuerza y siendo fortalecidos en nuestro hombre interior. Por eso, necesitamos abrir todo nuestro ser interior para recibir, dice, en un espíritu y en una atmósfera de oración el encargo que nos hace el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, 36, que dice, sed pues compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Oh, dice que necesitamos contactar al Señor como aquel que es compasivo cada mañana. Señor Jesús, sí queremos ser esas personas compasivas, esas personas que te viven a ti, que te dejan que tú te puedas mover en nuestro interior y tú puedas realmente caminar con nosotros, o más bien nosotros podamos ser aquellos que caminamos en ti. Como dice en Lamentaciones, dice, por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones, nuevas son cada mañana, y dice que grande es su fidelidad. Por eso necesitamos ser aquellos que realmente que permanecemos fiel al Señor. En Romanos también dice 9, dice que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En esta mañana nosotros podemos, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Señor, que tu benevolencia sea manifiesta cada día. Es maravilloso. Señor Jesús. Hay en Lucas también 1:78 que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dice, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto, dice, el sol naciente. ¿No es maravilloso esto? Que no solamente nos visitó el sol naciente, sino que hoy ese sol naciente está dentro de nosotros. Por eso sigue el versículo 79 y dice,
Y dice así en el versículo, para dar luz, dice, a los asentados en tiniebla. Qué maravilloso, nosotros que estábamos en tiniebla, este sol viviente hoy mora en nosotros. Y dice, y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué maravilloso de que este sol naciente, esta paz hoy está dentro de nosotros. Por eso necesitamos ser perfeccionados. Y el Señor Jesús siempre, Él aprovechaba las preguntas, las inquietudes que tenían las personas que le seguían o que estaban allí, los fariseos, con una enseñanza. Y qué maravilloso de que en ese momento, ahí en Lucas 10, dice que había un intérprete de la ley y dice que se levantó y lo puso a prueba, diciéndole, maestro, ¿haciendo qué cosa yo podré heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le dijo, dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Como diciendo, ¿cómo está escrito? ¿O tú que eres un intérprete de la ley no lo sabes? Señor Jesús dice, entonces aquel le respondió, claro, lo sabía, pero él quería ponerlo a prueba. Y le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amará, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, bien has respondido. Dice, haz esto, dice, y tendrás vida. Pero él, dice, él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor Jesús, dice, entonces, dime, ¿quién es mi prójimo? Qué maravilloso de que el Señor dice que cogió la palabra y dijo, Él dio aquí una parábola maravillosa y por eso nosotros necesitamos ser entrenados y perfeccionados, como dice aquí esta parábola que dice, un hombre descendía porque Jesús le quería mostrar quién era realmente el prójimo, ¿no? Y entonces le dijo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y dice que cayó en manos de ladrones y los despojaron, digamos, le robaron, le quitaron todo y le hirieron y cogieron y se fueron y le dejaron allí, dice aquí, medio muerto. Oh Señor Jesús, pero dice que coincidió que por allí bajaba por aquel camino un sacerdote por aquel camino y viéndole dice que dio un rodeo y pasó de largo como diciendo, yo no quiero compromiso. Hoy la religión, esto tipifica este sacerdote a la religión. Hoy la religión no nos salva, no nos perfecciona, al contrario. Cristo es contrario a la religión. Y dice que así mismo dice que también llegó un levita y llegando a aquel lugar, viéndole lo mismo, dio un rodeo y pasando de largo, pasó adelante. Pero, qué maravilloso que el versículo 33 dice, pero un samaritano, me gustan los peros en la palabra del Señor, porque esto nos hace reflexionar. Dice, pero un samaritano, dice, que iba de camino, iba cerca de él, y viéndolo dice que fue movido a compasión. Por eso, queridos hermanos, maravillosas son las compasiones de Dios. Hoy el Señor Jesús realmente es compasivo para con nosotros y ha sido. Y dice que Él se acercó y dice que vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Es decir, ese aceite es el Espíritu Santo. Nosotros estábamos en esa cuneta, tirados, desahuciados. Ni la religión nos salvó, ni nada que no fuese Cristo mismo. Nada pudo satisfacernos, aún ni nuestros familiares, aún ni nuestros bienes, aún ni nuestro buen trabajo, aún ni nuestro buen coche, nada. Queridos hermanos, Cristo es el único que puede satisfacernos, que puede llenarnos, que puede saturarnos, que puede empaparnos, porque Él suavizó todo nuestro ser con su Espíritu Santo, que forjó dentro de nosotros y se mezcló. Y no solamente el Espíritu, dice aquí el aceite, sino que también vino. Fuimos desinfectados, fuimos descontaminados, pero qué maravilloso de que el Señor Jesús nos vendó. Y lo más maravilloso es que dice que cuando lo puso, dice, en su propia cabalgadura. Yo no sé, ahí cabalgadura puede ser que a lo mejor iba en un caballo,
O puede ser que incluso hay otra versión que dice que lo cargó en sus hombros. Lo maravilloso es que lo desinfectó, que lo suavizó, que lo vendó, y no solamente lo dejó allí. Hermano, hoy tenemos, y hermana, la iglesia, y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón es hoy día la iglesia, y allí lo llevó con sus heridas y lo cuidó. Qué maravilloso. Y dice que al día siguiente, pero antes de comentar del día siguiente, qué maravilloso de que hoy la iglesia no es una comisaría donde somos allí para ser juzgados, no es un juzgado de guardia allí para juzgarnos. No, la iglesia hoy es un hospital donde todos venimos heridos, todos venimos, digamos, casi recién-infectados, cicatrizadas las heridas, pero ahí en la iglesia estamos siendo, digamos, se nos está quitando todas cicatrices, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados. La iglesia es un hospital, y no solo es un hospital, sino la iglesia incluso es una familia. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos tratar a estos hermanos que vienen como la familia de Dios. También la iglesia es una escuela donde estamos aprendiendo, donde estamos siendo perfeccionados. Pero dice que a la mañana siguiente, al día siguiente, dice que sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aún, queridos hermanos, lo que hoy nosotros estamos haciendo en la vida de la iglesia no somos nosotros mismos, sino esos 2 denarios es eso que realmente Dios ha depositado en nosotros, como dice en 2 de Corintios, que nos dice para que nosotros podamos consolar, con la consolación con que nosotros fuimos consolados. Hoy, si nosotros podemos consolar, podemos realmente dispensar esta vida maravillosa a otros, es por la misericordia de Dios, por la benevolencia de Dios, porque cada día son sus misericordias. Por eso, queridos hermanos, hoy nosotros realmente es Cristo mismo el que fluye a través de nosotros. Aún nosotros no tenemos que poner nada, Él lo ha puesto todo. Toma estos denarios para que lo cuide, y si falta, cuando yo venga, yo lo pagaré. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús. Dice: ¿quién pues? Le dijo él. Parece que se hizo el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y entonces él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oh Señor Jesús, hermano, es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar en este mesón recibiendo, y aún nosotros predicando y trayéndolo y presentándole al Señor estas personas que están heridas. Por eso necesitamos predicar este rico evangelio. Hoy la mayoría de la humanidad, lo único que pueden satisfacerle, lo único, no a la mayoría sino a todos, el único es el Señor. Él es el rico, Él es el maravilloso, Él es el compasivo, el que suaviza, el que nos venda, el que nos desinfecta. Es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 1, como hemos leído otras veces aquí, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermano, hay unas versiones que dice os ruego, aquí dice os exhorto, dice: por las compasiones de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es maravilloso. Necesitamos realmente ser, no esos imitadores, porque nosotros no podemos imitar, pero sí podemos que Cristo mismo sea el que pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Así que yo os animo de verdad a que cada día nos consagremos al Señor y le pidamos al Señor: Señor, entréname, Señor, perfeccióname, Señor, cómo yo debo de conducirme en tu casa. Hay aquí otra cosa que quería compartir, pero ya se me ha ido el tiempo. Pero seguramente la semana que viene, si el Señor lo permite, lo compartiré en cuanto a realizar el milagro de alimentar a 5.000 personas. Oh, dice que Él tuvo compasión de aquella multitud
después de haber ido predicando el Evangelio, después de ir habiendo sanado a los enfermos, ya era tarde, ya era muy tarde, y los discípulos querían despedirlo. Dice, son muchos, despídelo, y que vayan a las aldeas, y que compren comida, y que se vayan ya para sus casas. Pero el Señor Jesús le dijo, no es necesario que se vayan. Dadle vosotros, queridos hermanos, hoy este Cristo rico y abundante que mora dentro de nosotros, tenemos alimento para alimentar a 5.000. Y dice aquí, lo leeremos la semana que viene, 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Figúrate cuántos niños habría, si había 5.000 varones y sin contar las mujeres y los niños, ¿cuánto habría? Y sobraron 12 cestas llenas. Por eso necesitamos ser perfeccionados, porque hoy lo que hay dentro de nosotros, esos son panes que se multiplican para darle nosotros de comer al hambriento y darle de beber al sediento, pero no nosotros, sino con los 2 denarios que realmente le dio al mesonero. Digamos, esa vida que hay dentro de nosotros que quiere fluir. Bueno, queridos hermanos, si el Señor lo permite, pues estaremos aquí el lunes que viene y os compartiré un poquito en cuanto a la necesidad de seguir siendo perfeccionados para consagrar nuestras vidas y todo nuestro ser a este Cristo rico, maravilloso y bondadoso. Muchas gracias, José, y todos los hermanos por permitirme de compartir esta palabra. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. Gloria al Señor. Amén.